lo primero que tiene que aprender uno normalmente en un lenguaje de programación es el concepto de tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo nos representa o nos limita el conjunto de valores que puede tomar una variable. Cuando yo defino una variable en cualquier lenguaje de programación, en este caso en C, yo tengo que definirla de un determinado tipo. ¿Qué quiere decir ese tipo? Pues de alguna forma ese tipo lo que quiere decir es que esa variable solamente puede tomar valores en un determinado conjunto. ¿Eso para qué sirve? Bueno, pues eso sirve para que el compilador prepare la memoria del ordenador para almacenar esa variable. Vamos a distinguir, por ejemplo, para empezar, entre los dos tipos de números que habitualmente conocemos, que son los tipos enteros y los tipos reales. Ya sabemos que el tipo de dato numérico entero es el valor numérico que no tiene decimales, y el valor real el que tiene decimales. En la memoria del ordenador, cuando yo voy a almacenar un número entero, se utiliza una forma de almacenar ese valor distinta de cuando es entero de que cuando es real. Es decir, que en la memoria del ordenador se almacena de forma diferente un entero de un real, por la propia, por decir, naturaleza del número. Nosotros no vamos a dar aquí, aunque también es muy típico en otros cursos de introducción a la programación en ingeniería, cómo se codifican internamente los números en la memoria del ordenador. Si alguien lo quiere ver, pues hay muchísimos libros y muchísimos apuntes donde se puede ver. Nosotros no lo vamos a ver porque creemos que no es interesante. Pero para la asignatura, el cómo esté almacenado un número entero o cómo esté almacenado un número real en la memoria del ordenador no es trascendente. Y por tanto lo vamos a obviar. Entonces es distinto de cómo se almacenan los números enteros que cómo se almacenan los números decimales. Y por tanto el compilador tiene que estar enterado, por así decirlo, de si la variable que yo voy a utilizar es de un tipo o de otro. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace definiendo dos tipos diferentes. El tipo para dato numérico entero y el tipo para dato numérico real. Y se utilizan identificadores diferentes. Por lo menos uno de ellos estáis acostumbrados a verlo porque ya lo hemos visto varias veces. Y es el tipo int. ¿Qué es el tipo int? Pues el tipo int es el tipo de dato numérico entero. Es decir, que las variables n y fac que yo estoy definiendo de tipo entero significa que no van a poder almacenar números reales, por ejemplo, sino que solo pueden almacenar números sin decimales, números enteros. Por tanto, en C, cuando uno define una variable, hay que decirle de qué tipo es. Y ese tipo lo que está haciendo es restringiendo los valores que esa variable puede tener. ¿Qué tipo de datos tiene el C? Bueno, pues en principio tiene los siguientes tipos básicos. Para datos enteros tienen los identificadores de tipo int y long. Para datos reales, float y double. Y para datos de tipo carácter, char. Estos son palabras reservadas del lenguaje. Int, long, float, double y char son los tipos básicos que trae el C. Y son palabras reservadas. ¿Qué diferencia hay entre el tipo int y el tipo long si los dos almacenan enteros? Podéis preguntaros. Bueno, pues la diferencia es el tamaño del número entero que puede almacenar. El tipo int tiene una limitación de hasta 32.767. Ese es el valor máximo de una variable de tipo int, por positivo y por negativo. Es decir, el rango está entre menos 32.767 y más 32.767. Quiere esto decir que si yo necesito una variable entera, por ejemplo, para almacenar la población de Sevilla, el número de habitantes de Sevilla, no me serviría una variable de tipo int, porque es mayor de 32.000. Entonces utilizaría una variable de tipo long, que permite almacenar un número entero mayor. Quien esté interesado en saber la diferencia que hay entre int y long, por ejemplo, insisto, puede acudir a cualquier libro en el que le dirán el número de bytes, que es la diferencia que ocupa un número int o un número long. Y ese número de bytes es de alguna forma lo que marca la capacidad de almacenamiento de un tipo o de otro. Algo similar pasa entre los tipos float y double. Los tipos float y double sirven para almacenar números reales, es decir, números con decimales. Y la diferencia está en la precisión, es decir, en el número de cifras decimales que puede almacenar un tipo u otro. El número float se utiliza normalmente para cálculos donde la precisión no sea importante, y el tipo doble, pues donde sean cálculos donde la precisión sea importante, es decir, que el número de cifras decimales
pues es interesante. De nuevo, la diferencia entre uno y otro es simplemente el tamaño en bytes que ocupa. Evidentemente, cuanto más bytes se le da al almacenamiento de un número, más capacidad tiene para almacenar cifras decimales y, por tanto, mayor precisión. Nosotros, pues, habitualmente utilizaremos float o doble indistintamente. Y para almacenar variables de tipo carácter, se utiliza el tipo char. El tipo char almacena un carácter, solo un carácter. No son cadenas de caracteres. Vuelvo a distinguir que en C se distingue entre un carácter y una cadena de caracteres. El tipo char es para almacenar un único carácter. Bien, vamos de nuevo a la codificación de los números, de los tipos char, porque, bueno, tiene cierta enjundia, aunque nosotros, insisto, lo vamos a usar muy poco, básicamente testimonial. Volvemos a plantearnos el problema a bajo nivel. ¿Cómo guardaríamos nosotros en bits un carácter? ¿Cómo distingo entre el carácter A y el carácter B? Porque, claro, en base 2 yo puedo distinguir entre el 5 y el 6, porque la codificación en binario del 5 y del 6 es distinta. Pero los caracteres no se codifican en binario. Entonces, ¿qué hicieron los desarrolladores del C? Pues codificaron los variables de tipo char como enteros. Entonces, a cada carácter le hacen corresponder un número entero. Eso es lo que se conoce como la tabla de códigos ASCII o ASCII, depende de cómo se pronuncie, que es este nombre que veis aquí. Que cada carácter tiene asociado un número entero. De forma que, por ejemplo, el carácter A minúscula tiene asociado el valor 97, y el carácter A mayúscula el 65, y el carácter 0, no confundir con el valor 0, el número 48. Así, todo carácter tiene asociado un número entre el 1 y el 255. Un byte tiene 8 bits. Entonces, el mayor número que yo puedo representar en un byte es 2 elevado a 8. Bueno, realmente 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8 menos 1 es justamente 255. Por eso los tipos carácter se representan con un número entero entre 0 y 255, que son los 256 números que yo puedo representar con 8 bits, o lo que es lo mismo con un byte. Bueno, insisto que un carácter se representa mediante un entero y que, por tanto, fijaros que además los caracteres están ordenados. Es decir, desde la A minúscula hasta la Z minúscula se va avanzando de uno en uno. Y desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula se va avanzando también de uno en uno. Bueno, aquí he puesto una nota a pie de página para deciros que también hay otros tipos de datos básicos en C, como son los short, los signet, los unsignet, en fin, que hay otros tipos de datos, que se componen. Por ejemplo, yo puedo poner un signet int, que sería para guardar enteros sin signo. Eso, a estas alturas de la programación del siglo XXI, ya no tiene sentido, porque esto simplemente se hacía, lógicamente, para ahorrar el máximo de memoria posible a la hora de codificar programas, para que las variables de un programa ocuparan la menos memoria posible. Alguien puede echar de menos un tipo lógico, un tipo booleano. ¿Qué es un tipo booleano? Bueno, pues el tipo booleano es el que nos sirve para las operaciones de comparación, por ejemplo. Es decir, ¿qué devuelve una comparación entre dos variables o entre dos constantes? Si yo pongo i menor que n, eso me devuelve verdad o falso. No me devuelve ni un valor numérico, ni un tipo carácter, ni una cadena de caracteres. Me tiene que devolver algo verdad o falso. El C estándar, el ANSI C, no tiene un tipo lógico definido, sino que los creadores del C lo que hicieron fue definir un tipo booleano también como un tipo entero. De forma que el 0 era el valor falso y el 1 el valor cierto. Por tanto, cuando una expresión devuelve cierto, lo que hace es devolver un valor distinto de 0, 1. Realmente no tiene por qué ser 1. Cualquier valor distinto de 0 ya es cierto en C. Pero bueno, para convención vamos a utilizar el 1. Y cuando devuelve falso, devuelve 0. Los compiladores de C más modernos sí tienen ya definido un tipo lógico. Por ejemplo, Microsoft Visual C tiene definido el tipo bool, B-O-O-L, bool, para definir variables de tipo lógico. ¿Qué haremos nosotros? Bueno, pues podemos hacer las dos cosas. O utilizar siempre un tipo entero, 0, 1, para valores verdad o falso, o utilizar el tipo bool de Microsoft Visual C, siempre y cuando tengamos en cuenta que habrá compiladores de C donde no sea posible definir el tipo bool, porque ese compilador de C no lo tenga.
Quiero decir con esto que si vamos a trabajar directamente en Microsoft Visual C no hay ningún problema, pero que si alguno de vosotros alguna vez va a coger otro compilador de C, pues que sepa que tiene esa limitación, de que el tipo bool o bien no existe o incluso a lo mejor se llama con otro nombre, dependiendo del compilador. Nosotros, en general, como he dicho, vamos a utilizar siempre ANSI C, por tanto no utilizaremos el tipo bool, pero bueno, que sepáis que existe. Y finalmente, el tipo void. El tipo void es o significa ausencia de tipo. Se utiliza en unos sitios muy concretos. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda dónde lo hemos utilizado nosotros en nuestro programa en C? Fijaros, aquí arriba. ¿Veis? Void y void. Significa ausencia de tipo. Ya lo veremos con más detalle próximamente. Pero también, como veis, está en azul. También eso es una palabra reservada y es un tipo que indica ausencia de tipo. Una vez que tenemos definido qué es un tipo, lo siguiente que tenemos que definir es qué es una variable. Un identificador de una zona de memoria para almacenar datos que pueden variar a lo largo de un programa. Los identificadores nos sirven para acceder a la zona de memoria donde se guarda ese dato, porque si no sería un problema. Es decir, volvemos al ejemplo de antes, del factorial. Yo aquí he definido la variable n. La variable n es la variable que va a almacenar el valor que yo voy a leer, el valor al que le voy a calcular el factorial. Esa es la variable n. Cuando yo en el programa necesito calcular o manejar el valor de n, pues simplemente utilizo su identificador, como por ejemplo aquí, o como por ejemplo aquí. El identificador de variable n lo que me está diciendo es que cuando yo necesite el valor de n, me va a llevar a la zona de memoria donde esté y extraer el valor que está allí. Eso es lo que hace un identificador de variable. Como hemos dicho antes, los identificadores de variable en C tienen que ser de un tipo concreto. Es decir, tienen que haber sido definidas previamente antes de su uso, cosa que es muy importante. Hay lenguajes en los que esto no es obligatorio, pero C, siempre que vayamos a usar una variable, hay que haberla definido previamente. Y hay que haberla definido de un tipo concreto. ¿De acuerdo? Es decir, hay que decir, esta variable está definida y es de este tipo. Otra cuestión importante que hay que saber es que en C las variables no se inicializan a ningún valor salvo que expresamente el programador lo diga. Es decir, que no se puede presuponer que las variables están inicializadas, por ejemplo, a 0. Eso es un error muy típico. Las variables en C no están inicializadas a ningún valor. Por tanto, siempre que yo vaya a empezar a usar una variable que quiero que empiece con un determinado valor, tengo que inicializarla a ese valor. ¿Cómo se declara una variable? Bueno, pues hemos visto ejemplo aquí. Una variable se declara como vemos aquí. Se pone primero la palabra que identifica el tipo, en este caso int, y a continuación una lista de variables, de identificadores de variables, separadas por comas. Todas esas variables, lógicamente, son del tipo puesto al principio. Y al final, pues un punto y coma. En este caso yo estoy definiendo dos variables, la variable n y la variable fac, y son las dos de tipo entero. Vamos a poner aquí más variables. Por ejemplo, como quería vuestra compañera antes, vamos a definir una variable de tipo char. Pues yo pongo char, claro que sale en azul, para indicar que es una palabra reservada, y ahora pongo, pues, una variable, nuevo carca. Ese es el identificador de variable de tipo char. Variables, por ejemplo, de tipo doble, x, y, z. 3 variables de tipo doble. Se pueden repetir, es decir, no tienen por qué ser todas puestas seguidas. Es decir, yo podría de nuevo ahora definir aquí otra variable de tipo entero. Es decir, que no tienen por qué ponerse todas las variables int seguidas, todas las variables float seguidas, no, pueden ponerse todas las que se quieran en distintas líneas. Una cuestión importante. Todas las variables tienen que ser declaradas. Segundo, todas las variables tienen que ser declaradas de un determinado tipo. Tercero, las variables no se inicializan a ningún valor. Cuarto, no se pueden declarar variables en cualquier sitio. Esto también es una regla importante. El C dice dónde se pueden declarar variables y son unos sitios muy concretos. No se pueden declarar variables, insisto, alegremente, en cualquier parte del código. Dependiendo del sitio donde se declaren, tienen un ámbito, que significa el trozo de código en el que esas variables tienen reconocimiento.
Lo iremos viendo también conforme avancemos el curso, pero que quede claro que las variables en C no se pueden declarar en cualquier sitio, tienen que ser en unos sitios muy concretos y que dependiendo del sitio donde se declaren, tienen un ámbito de vida diferente. Aquí tenéis más ejemplos de declaraciones e incluso en algunos casos de inicialización. Int contador igual a 0. Ahí estoy declarando la variable contador y la estoy inicializando. Long num_up. Estoy declarando la variable num_up de tipo long y no la estoy inicializando. Float suma total igual a 0.0, precio igual a 9.99. Estoy declarando dos variables de tipo real, float, y la estoy inicializando a dos valores concretos. Por ejemplo, si yo quisiera inicializar una variable de tipo char, que no lo he hecho todavía, ¿qué pondría? Pues pondría aquí igual, comilla, por ejemplo, a la e. Pues a la e. ¿Qué significa eso? Pues significa que la variable nuevo carac inicialmente almacena el carácter e mayúscula. Ese es el valor inicial, pero es una variable, su valor puede cambiar a lo largo del programa. ¿Qué pasa si yo tengo distintos tipos de variables y las asigno unas a otras? Por ejemplo, si yo tengo una variable de tipo int y la asigno a una variable de tipo float, ¿se convierte o no se convierte? Y al revés, si yo tengo una variable de tipo float y se la asigno a un int, ¿funciona o no funciona? Y si yo estoy operando entre dos tipos de variables diferentes, si estoy multiplicando, por ejemplo, un int por un float, ¿de qué tipo será el resultado? Esas son las preguntas que responde esta sección de conversión de tipo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo la variable doble, la inicializo a 5.4. Y ahora yo aquí hago n igual a x. N es de tipo entero y x es de tipo doble y vale 5.4. ¿Qué se almacena en n? 5.4 no puede, porque la variable n tiene reservada una zona de memoria donde solo se pueden almacenar números enteros. Entonces lo que hace es truncar y almacena un 5. Es decir, que si usted asigna una variable real a una variable entera, se hace un truncamiento y se almacena solo la parte entera. O sea, si tú lo que quieres es almacenar la parte entera de x, está bien. Si lo que quieres es que en n se guarde el valor de x, evidentemente está mal. Pero está mal de concepto, porque tú nunca puedes almacenar en una variable entera un valor real. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Qué valor creéis que se va a almacenar en n? Pues en n se va a almacenar el código ASCII correspondiente a la e mayúscula. ¿De acuerdo? Es decir, esto se puede hacer en C, pero solo en C. Otros lenguajes de programación no permiten trabajar entre o conversiones entre carácter y enteros. Mientras que lo de arriba, bueno, puede ser una operación matemática relativamente normal, truncar un valor real, quedarnos con la parte entera. Lo de abajo ya no es normal. Por ejemplo, otra conversión habitual. Imaginaros que yo hago esto. X es igual a n por y. ¿Está bien hecho esto? Fijaros que n es una variable entera y la y es una variable real. ¿Se puede multiplicar una variable entera por una variable real? Sí, claro que se puede. ¿Y el resultado de qué tipo será? Pues será real, será real. Entonces, el C esto lo hace bien. Si yo estoy operando valores numéricos reales y enteros, siempre trabaja en el tipo mejor, o en el tipo con más precisión, en este caso el valor real. Entonces, si yo hago esta operación x igual a n por y, en x almacenará el valor real correspondiente al producto de n por y. Esto lo hace bien. En general, la conversión que hace el C la tenéis en esta figura de aquí. Es decir, si yo estoy operando un doble con un float, la operación siempre se realiza en el tipo mayor, en el doble. Si estoy operando un float con un long, se hace en tipo float. Si un long con un int, se hace en tipo int. Y finalmente, si hace una operación entre int y char, pues trabaja con int. Pero ya sabéis, como he dicho antes, que esto es una característica especial del C y que nosotros no vamos a hacer. Los tipos char son tipos char, independientemente que en la memoria del ordenador en C se representen como números enteros. Un caso especial del que hay que tener cuidado lo vemos en este recuadro de aquí. Fijaros, tenemos una variable entera y
y una variable real x inicializada a 4,8. Si yo hago la operación x partido por 2, el valor que se almacena en i es 2. ¿Por qué? Porque claro, x es un real. X partido por 2, como es un real entre un entero, esa operación se hace entre los reales. Por lo tanto, el resultado es 2,4. 4,8 entre 2, 2,4. Pero como el resultado se está almacenando en un entero, el 2,4 se trunca y se queda un 2. Es decir, que la operación se hace entre los reales, como hemos dicho, pero cuidado, porque claro, al asignar el resultado a una variable de tipo entero, el resultado que teníamos se trunca y se queda convertido en solo la parte entera. Todavía más problemático es la división entre números enteros. Imaginaros que yo hago esto. ¿Cuánto vale 5 entre 2? 2,5 si nosotros estamos operando entre números reales. ¿Pero ya estamos operando entre números reales? No. El 5 es un número entero y el 2 es un número entero. 5 entre 2 como números enteros es un número entero. Es decir, 2. Aunque yo lo almacenara en un número real. Es decir, si yo hago esto, el valor que se almacena en x es 2.0, no 2.5. ¿Por qué? Pues lo vuelvo a decir, porque esto es una operación entre números enteros, una operación entre enteros devuelve un valor entero, que se lo asigno a un real, ¿vale? Con el punto cero. Entonces, si alguien quiere hacer esta división y que no sea entera, lo que tiene que hacer es convertir uno de los dos valores a real. Por ejemplo, ¿cómo? Pues la forma más sencilla es ponerle un punto aquí. Y ahora ya esa operación es entre los reales. 5 es entero, pero 2 puntos es el número real 2.0. Eso devuelve 2.5 y ahora ya sí lo puedo almacenar en un número real con su valor concreto. Mucho cuidado con las divisiones enteras, que suelen dar mucho problema. Si estamos dividiendo dos números enteros, el resultado es un entero, no se hay cifras decimales. Si queremos que haya cifras decimales, hay que al menos uno de los dos, el dividendo o el divisor, sean números reales, si no, es una división entera.